Hola, soy Vilu, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar sobre las referencias y curiosidades que coloqué a lo largo de todos los episodios de Operación Libertad. Empecemos por lo más obvio. La serie en sí está claramente inspirada en Drama Total, teniendo así el sistema de eliminaciones por episodios y el concepto de reality show. La chaqueta de cuero que el comisario Bloom usa en el episodio 1 es distinta a la que tiene desde el episodio 2 en adelante. Esto se debe a que no me convencía cómo la había diseñado, me pareció muy simple, por eso elegí agregarle algunos detalles. Durante el festejo por la victoria de las cucarachas rancias en el episodio 2, Morgan le dice a Campbell que el cariño de un animal nunca podría compararse con el de una persona. Esta escena es un guiño a un discurso polémico del Papa Francisco en donde decía que las personas preferían tener perros o gatos antes que traer hijos al mundo. Tante coppie non hanno dei figli perché non vogliono o hanno uno e non di più, ma hanno due cani, due gatti. Sì, i cani e i gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. La escena del episodio 3, en donde el comisario Bloom le apunta a Reynolds a la cabeza mientras come un trozo de carne, está inspirada en una escena de One Piece. En ella se muestra a Lucky Roo apuntándole a la cabeza a un bandido mientras come carne. En el comienzo del episodio 5, Amadeus dice que el caso de Morgan es similar al de un tal Samuel Solana. Este personaje es de una serie creada por Omega Show, Las Desventuras de Feliver. Tanto Solana como Morgan decían tener un hermano gemelo que cometió un crimen en su lugar. Por eso Amadeus hacía el paralelismo entre ambos. También en la oficina se pueden observar pósters de 3 personajes. Estos son antagonistas de otras series creadas tanto por Omega Show como por mí. Por un lado está Afro, quien es el antagonista principal de la otra serie que creé, que es Alborotados. También tenemos a Alex, quien cumple el rol de villano en la serie Las Desventuras de Feliver, serie que ya nombré. Y finalmente está Kevin, quien tiene el papel de antagonista en la serie Secundaria de Estereotipos, también creada por Omega Show. También en el episodio 5, Reynolds y Rodríguez comentan que sus madres se llama Marta. Esto es una referencia a la película de Batman vs Superman y todo el meme que se armó alrededor de eso. En el episodio 6, el comisario Bloom logra inyectar a Hampton. Tras esto, dice lo siguiente: ¡Otro abajo! ¡Oh sí, baby! ¡Oh sí, baby! Esto es una pequeña referencia a una escena de Odisea del Drama Hawái, en donde Kimmy dice lo mismo. ¡Oh sí, baby! ¡Oh sí, baby! Los trajes de baño que usan algunos reclusos en el episodio 7 son basados en los que usaron personajes de One Piece. Por un lado, está Campbell, quien tiene un bikini que usó Nami, y también Rodríguez, quien usa un traje de baño que se le ve a Luffy en algunos artes oficiales del manga. En este mismo episodio, los 3 guardias usan un arma que dispara gas venenoso durante el desafío. Estas armas son las mismas que aparecen durante el anime de One Piece durante el arco de Whole Cake. En este mismo episodio, hay una escena en donde Giovanni logra hacer que McKinley quede inconsciente. La idea original era que lo viole luego de esto, pero fue cambiado a que intente ahogarlo ya que era algo que no iba acorde a su personaje. En este mismo episodio, hay un momento en el que Reynolds dice lo siguiente: ¿Cómo podré volver a mirar a mis compañeros a la cara? ¿Cómo podré volver a mirarme a mí misma a la cara? Esta frase es una referencia a una línea de la canción Who Am I del musical Los Miserables. En el episodio 8, la escena en donde Johnson tiene un girasol en la mano y habla sobre declararse a Campbell es una clara referencia a Shrek. Comparemos. Melody Campbell. Vi esta flor y pensé en ti porque es bonita. A mí no me gusta, pero creo que quizás a ti sí. Princesa, ¿cómo estás antes que nada? ¿Bien? Yo también estoy bien. Yo vi esta flor y pensé en ti porque es bonita y... Bueno, en realidad a mí no me gusta, pero creí que te gustaría porque tú sí eres bonita. Pero aún así me gustas. Hubo una idea descartada en donde Williams iba a tener sentimientos románticos hacia Giovanni, ya que lo veía como alguien admirable. Esto no sucedió, ya que solo tuvieron pocos episodios para llevarse bien. El crimen de Hampton, darle de comer a alguien hasta que muera, está basado en una escena de la película Seven, los 7 pecados capitales. En el episodio 9, durante la escena del ataque de Johnson a Morgan, hay un momento en el que Johnson llora y Giovanni se ríe simultáneamente con este. ¡No! Para esa parte, tomé inspiración de un episodio de Futurama en el que Fry llora y el Diablo Robot se ríe.
Me pareció genial escuchar ambos sonidos de los personajes con sentimientos contrarios al mismo tiempo y por eso decidí hacerlo. En este mismo episodio hay una escena en la que Johnson le dice a Reynolds lo siguiente: Eres muy débil, Reynolds. Te falta odio. Obviamente para esto, tomé como referencia el clásico meme de Naruto. En la escena en donde Johnson le pregunta a Campbell si este es una buena persona y Campbell le responde con silencio, me inspiré en una escena de BoJack Horseman, donde este le pregunta a Diane lo mismo. Yo necesito que me digas que soy buena persona. Sé que puedo ser egoísta, narcisista y autodestructivo, pero debajo de todo eso, en el fondo, soy una buena persona y necesito que me digas que soy bueno, Diane. Dime, por favor, Diane, dime que soy bueno. Durante el comienzo del episodio 10, mientras Richardson y Amadeus hablan sobre quién va a conducir el programa ese día, nombran a varios personajes de otras fanseries de Drama Total. Entre ellos, Tyson Reyes, de School Challenge, serie creada por Kelvin DT, y Jason Montgomery, de Odisea del Drama Egipto, serie creada por Omega Show. También nombran a Chris McLean, de Drama Total, pero siendo más esto una burla debido a las cancelaciones de Fresh TV hacia la serie fan-made de Drama Total. En el episodio 11, cuando Johnson vuelve al juego, Amadeus le dice la siguiente frase: Yo soy la ley, y no se burla a la ley. Esta es de la canción Javert's Suicide, del musical Los Miserables. Por cierto, esta canción la canta el mismo personaje del cual me inspiré para hacer Amadeus. En este mismo episodio también hay una referencia al musical Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet. En esta escena, Johnson alza su cuchillo y dice lo siguiente: Por fin, mi brazo está completo otra vez. La escena de la cual me inspiré es esta. Durante las escenas de las entrevistas laborales del episodio 12, hay un momento en que hace referencia a algo bastante particular. Presten atención a esta escena de Giovanni y Foyt. Hello, mister. What's your name? I am Giovanni. How old are you? Yes, I'm fine. I said, how old are you? I'm fine. ¿Cuántos años tienes? Oh, lo siento. Es que hay otro sistema de inglés británico. En la televisión argentina hubo un programa que era acerca de entrevistar personas con historias de vida peculiares. En una de ellas fue un vagabundo cantante que decía saber inglés, pero evidentemente no sabía mucho. La escena es la siguiente. Así fue mi historia. What's your name? I'm Heaven Music. Heaven Music. And how old are you? Yes, I'm fine. No, how old are you? I'm fine. How old are you? ¿Cuántos años tenés? ¿Hay otro sistema inglés británico? En el episodio 13, Richardson habla sobre la morgue Almas en Pena, y en pantalla aparecen dos números. Estos son el número de prisionero de Jean Valjean, protagonista de Los Miserables, siendo así 24601 su número de prisionero en casi todas las versiones del musical, excepto en la de España, donde ahí es otro número, 23623. En este mismo episodio hay una referencia al clásico dibujo animado Los Simpsons. Cuando Richardson le pregunta a los reclusos si alguno recuerda el desafío de desempate que nombró en otro episodio, todos le dicen que no. ¿Acaso alguien recuerda aquel reto de desempate que mencioné en el episodio 4? No. 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 Sí, digo, no. Yo ya no estaba en esa instancia. Literalmente, este es un chiste que tomé de Los Simpsons, el cual me gusta mucho. Es como... ¿Alguien vio la película Tron? No. 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 Sí. Digo, no. No. Para la escena en donde Johnson y Williams se enfrentan en un duelo, me inspiré en el musical Hamilton. También se escucha la pista de audio en versión instrumental durante dicha escena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's the 10 dual commandments. It's the 10 dual commandments. Number 1, the challenge. Cuando varios reclusos hacen llamadas,
Webb aprovecha para disculparse con varias personas a las cuales le vendió droga en el pasado. Una de estas personas se llama Ivana, mismo nombre de un personaje de Odisea del Drama Hawái. Esto es un guiño a dicho personaje ya que también estaba metido en drogas. Seguro me estoy dejando atrás varios otros detalles, pero esto es lo más importante en cuanto a referencias y guiños que tomé para los episodios. Espero que les haya gustado. Opinen en los comentarios si se dieron cuenta de algunas de estas referencias o no. En fin, nos vemos la próxima.